Hola a todos, sean bienvenidos a Cocina con Disha. El día de hoy vamos a hacer gelatina de pata y lo haremos de dos maneras. Una en su versión original con leche y la otra con frambuesas y agua. Esto para aquellas personas que sean intolerantes a la lactosa y así puedan disfrutar de este postre de una manera deliciosa. La gelatina de pata no solo es deliciosa, sino que aporta grandes beneficios para nuestro organismo, los cuales te lo explicaré más adelante. Colocaremos en una olla a presión una pata de vaca, que previamente hemos lavado muy bien, y la dejaremos cocer durante 2 horas. Pasadas las 2 horas, como se puede observar, la piel se ha desprendido de algunos huesos. Significa que nuestro caldo ya está listo. Pasaremos nuestro caldo por un colador muy fino y metálico, y de esta manera nos aseguramos de que no se pasen las impurezas. Como se puede observar, queda bastante grasa. Lo que haremos será dejar que enfríe y luego lo llevaremos durante 1 hora a la nevera, para que de esta manera nos sea mucho más fácil retirar la grasa. Como pueden observar, simplemente tenemos que pasar con una cuchara y vean con qué facilidad se retira la grasa. Consumir gelatina de pata todos los días es muy importante para los huesos, los cartílagos, los ligamentos y los tendones. La gelatina de pata ayuda tanto a su regeneración como a fortalecerlos. La gelatina de pata es un alimento que nos aporta nutrientes fundamentales para nuestro organismo, como la vitamina A, B, C, D y E, entre otros. Y así es como nos queda después de haberle pasado la cuchara. Mirad qué limpiecita. Y esta es la grasa que hemos obtenido. A esta grasa se le puede dar uso porque tiene grandes beneficios para nosotros, ya sea para la piel o para el cuero cabelludo. Yo le voy a pasar un poquito más con un papel de cocina y así me aseguro de quitarle toda la grasa. Una vez quitado el exceso de grasa, vamos a colocarle canela y clavo de olor y la llevaremos a hervir. Mientras, vamos a colocar en una olla pequeña las frambuesas previamente lavadas con agua y azúcar y dejaremos cocer. Retiraremos con una cuchara la espuma que genera el caldo. Dejaremos que hierva durante media hora y retiraremos 250 ml para hacer nuestra gelatina de frambuesa. Seguidamente vamos a añadir 1 litro de leche entera al caldo y dejaremos que hierva durante media hora. Luego vamos a endulzar con panela al gusto de cada persona. A continuación, vamos a pasar por un colador muy fino el caldo de pata de res. Lo serviremos en vasitos para luego llevarlos a la nevera. Cuando las frambuesas lleven hirviendo unos minutos, las retiraremos del fuego y las trituraremos, ya sea con una batidora o una licuadora. Luego lo pasaremos por un colador metálico bastante fino. De esta manera nos vamos a asegurar de retirarle las semillas e impurezas a las frambuesas. Verteremos sobre una olla las frambuesas limpias de impurezas y añadiremos el caldo que previamente habíamos reservado. Dejaremos servir durante un par de minutos, mezclamos muy bien y a continuación vamos a servirlos en vasitos. Dejaremos que enfríen y luego lo llevaremos a la nevera para que terminen de cuajarse. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que el vídeo y la receta hayan sido de tu agrado. Y si es así, recuerda, manita arriba y suscríbete a mi canal. Y no olvides activar la campanita para no perderte de mis nuevos lanzamientos. También puedes compartir el vídeo en tus redes sociales con tus amistades y así muchas más personas podrán degustar de esta deliciosa y nutritiva receta de gelatina de pata. Y recuerda, come rico sin dejar de comer sano. Bye y hasta la próxima receta.